Sara y mi trabajo es acerca de la celiaquía en el embarazo. Está dividido en 4 puntos, ¿no? Pues, que son estos, y vamos a empezar con la celiaquía. La definición clásica de celiaquía, la que todo el mundo conoce, es una enfermedad crónica que causa daños al intestino delgado, provocando la inflamación y atrofia de las células del epitelio intestinal, lo que impide la absorción de los nutrientes. Es decir, es una definición clásica relacionada básicamente con daños intestinales. Pero fue en 2012 cuando la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica cambió esa definición. Y actualmente la celiaquía es una patología multisistémica con base autoinmune provocada por el gluten y prolamina en individuos genéticamente susceptibles, caracterizada por la presencia de una combinación variable de manifestaciones clínicas. Es decir, ya no es solamente intestinal, sino que tiene variables manifestaciones y además una enfermedad autoinmune, con lo cual es mucho más fácil relacionar la infertilidad con este tipo de enfermedad que con una dolencia intestinal. La celiaquía, pues se divide en 5 grupos. Por una parte, la sintomática, que a su vez se divide en clásica y atípica. Y en esta está básicamente, mayoritariamente tiene daños intestinales. Luego sería la silente, en la cual hay un daño a nivel intestinal, pero no es suficiente síntomas que susciten de sospecha. La latente, en la que pueden o no presentar síntomas y tienen anticuerpos positivos. La potencial, en la cual hay una predisposición genética a padecer la celiaquía, y la asintomática, en la cual tiene una histología positiva y no tiene ningún tipo de síntoma. La enfermedad celíaca, en este iceberg se puede ver como la punta del iceberg es la sintomática, la que tiene los síntomas y la que es muy fácil de diagnosticar. Y luego las 3 partes de abajo sería la silente, la latente, la sintomática y la potencial, en las cuales no tienen síntomas o no son suficientes los síntomas para que se sospeche que se tiene la enfermedad. Con lo cual, se puede decir que solo el 75% de los casos están diagnosticados y que algunas mujeres descubren que sufren la enfermedad cuando intentan quedarse embarazadas. La Federación de Asociaciones de Celíacos de España, a partir de esta nueva definición ya incluye la infertilidad y los abortos recurrentes como síntomas de la enfermedad celíaca. Para diagnosticarla, no hace falta un diagnóstico de sospecha, que sería un examen clínico, pero como muchas no tienen síntomas, cuesta hacer este diagnóstico de sospecha, pero para diagnosticarla hace falta un diagnóstico de certeza con una biopsia intestinal que se recomienda hacerla antes de que se haya retirado el gluten. La enfermedad celíaca se puede diagnosticar a cualquier edad, pero en un 70% se diagnostica a personas mayores de 20 años, coincidiendo con la edad fértil. Y luego el 60% son mujeres en edad reproductiva. Afecta tanto a hombres como a mujeres, pero el doble son mujeres, con lo cual no es solo de las mujeres, pero sí que existen muchas más mujeres celíacas que hombres. En los estudios que se han realizado, aunque parezca un tema actual, ya en 1970 Morris estableció que existía una asociación entre la enfermedad celíaca y la infertilidad. Y también estableció que era reversible, de manera que cuando las mujeres retiraban el gluten de la dieta, tenían más facilidad para quedarse embarazadas. A raíz de ahí se han ido realizando diferentes estudios por todo el mundo, en Canadá, en Brasil, en Argentina. Y yo me voy a centrar en este estudio, que es intolerancia al gluten como origen de infertilidad y morbilidad en el embarazo, ya que es un estudio muy reciente, del 2020, y además está realizado por matronas del Hospital de Torre Cárdenas. El objetivo que tenían estas matronas fue comprobar el impacto de la enfermedad celíaca en la consecución y posterior desarrollo del embarazo. Ellas hicieron una revisión bibliográfica, y los resultados que obtuvieron es que había una relación directa entre la enfermedad celíaca no tratada y la infertilidad sin justificación clínica, junto con la aparición de patología en el embarazo. Con lo cual llegaron a la conclusión de que la enfermedad celíaca no diagnosticada y no tratada puede ser la causante de la infertilidad de origen desconocido, además de abortos espontáneos o crecimiento intrauterino retardado. Se usaron artículos entre el 2009 y el 2019 que estuvieron en español y que tuvieran
que fueran mujeres en edad fértil. Estos fueron los 16 estudios de los que al final se obtuvieron, ¿no? Y fueron 5 estudios de corte, 5 casos y controles, 2 metaanálisis y 4 revisiones sistemáticas. Y luego las conclusiones, que es la parte más interesante. Bueno, pues este autor, Martinelli, ¿no?, donde él lo que pretendía era relacionar la celiaquía con los trastornos del ciclo menstrual, obtuvo que un 19,4% de las mujeres celíacas tenían amenorrea en relación a un 2,2% de los controles sanos. Además, también él descubrió que las mujeres celíacas tenían 4 veces más probabilidad de tener alguna complicación en el embarazo que las mujeres sanas, con lo cual estableció una correlación significativa entre la enfermedad celíaca, la amenaza de aborto, la hipertensión gestacional, el desprendimiento de placenta. Tugna, en su estudio, lo que describió es que las mujeres que eran diagnosticadas de celiaquía después del parto presentaban un mayor número de partos prematuros, cesáreas y recién nacidos con bajo peso. Y él lo descubrió además porque todas las placentas de estas mujeres tenían menor peso que el de las mujeres sanas. Kashan, en Dinamarca, bueno, pues hizo un estudio que duró 25 años, en el cual miró a todos los niños que nacían durante esos 25 años, y también obtuvo que las mujeres celíacas pues tenían bebés más pequeños, pequeños para la edad gestacional o un parto prematuro. Y en cambio las mujeres celíacas que habían sido diagnosticadas y tratadas, pues los resultados fueron similares al de la embarazada sana. Más autores siguieron concluyendo que la enfermedad celíaca no diagnosticada es un factor de riesgo para la infertilidad y que la enfermedad celíaca produce una variedad de los trastornos reproductivos. Que las mujeres, bueno, hay una prevalencia, ¿no?, de la enfermedad celíaca puede llegar a alcanzar entre un 4 y un 8% en mujeres con infertilidad inexplicable. Que el 11% de las mujeres con problemas de fertilidad son celíacas sin diagnosticar. Y estas mujeres celíacas tienen un 8,9%, o sea, un 8,9 veces más riesgo de tener abortos de repetición. Con todo esto, bueno, pues podemos decir que la celiaquía tiene una serie de sintomatología típica en la cual pues, se puede introducir la menarquía tardía, la menopausia precoz, la amenorrea, los ciclos menstruales irregulares, la infertilidad, aborto de repetición, endometriosis. Y las mujeres celíacas que no están tratadas y embarazadas pues tienen mayor riesgo de partos prematuros, de crecimiento intrauterino retardado, bajo peso al nacer. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, pues esto ocurre porque cuando las mujeres ingieren gluten se produce un daño en las vellosidades intestinales, de manera que se hacen lesiones y no se pueden absorber los nutrientes, como el zinc, el hierro. Y estos nutrientes son esenciales para la síntesis de las hormonas que regulan el ciclo menstrual y facilitan la implantación del embrión en el endometrio. Y además estos anticuerpos también dañan la placenta, de manera que se va a ver mayor riesgo de aborto o de crecimiento intrauterino retardado. En los hombres también afecta la celiaquía, ¿no?, de manera que han aparecido mayores anomalías en el recuento de los espermas. Y las recomendaciones que hay que seguir, bueno, pues hay que sugerir a todas las mujeres con infertilidad inexplicada que se sometan a pruebas de celiaquía. Hay que hacer un cribado de la enfermedad celíaca en los programas de tratamiento para la fertilidad. Y en los casos en los que sea la celiaquía la causa de la infertilidad, hay que tener una dieta como mínimo de 6 meses sin gluten antes de realizar un tratamiento de fecundación. A nivel de la lactancia, cuando se es celíaca, la dieta sin gluten no tiene ninguna repercusión negativa, por lo cual pueden dar el pecho sin ningún problema. Y las recomendaciones dietéticas para las mujeres celíacas, pues es igual que cualquier otra persona celíaca, retirar el gluten, igual que el resto de las embarazadas tienen que aumentar el consumo de hierro, de ácido fólico, porque el gluten no aporta ningún nutriente esencial, con lo cual al eliminarlo no va a haber ninguna carencia nutricional.